Así que después de 7 años levantando esta empresa, ¿me proponéis reducirme el sueldo a menos de la mitad? Esa fue mi única pregunta mientras observaba la sonrisa impecable de Clara, mi jefa, que deslizaba el papel por encima de su escritorio de cristal como si firmar mi propia humillación fuera un trámite rutinario. Estamos reestructurando el presupuesto del departamento, dijo con una voz suave como el anticongelante. Queremos contar contigo pero con un salario adaptado al nuevo escenario, 34.000 euros anuales. Esperamos que valores seguir formando parte de esta familia. Familia. Qué palabra más hueca cuando viene de quien sabe exactamente lo que estás pasando y aún así aprieta el cuchillo. Yo ganaba 68.000 euros. Era química industrial especializada en soluciones de limpieza sostenibles, y en estos 7 años había sacado del pozo a CleanLab Iberia, una empresa moribunda que ahora lideraba el sector. Formulaciones eficaces, ecológicas, estables. Detrás de cada éxito comercial estaba mi firma. Cada producto que vendían, cada fábrica nueva que abrían, llevaba un poco de mí. Y ahora, en esa sala de juntas con paredes de cristal, con 3 ejecutivos observándome desde la esquina como lobos esperando que su presa diga que sí, me estaban diciendo que o aceptaba ese recorte o me iba. Yo no grité. No lloré. No me defendí. Asentí con la cabeza y dije, lo revisaré y os responderé antes del viernes. Luego caminé hasta mi coche sintiendo que algo dentro de mí se partía, pero también nacía. Porque lo que no sabían era que llevaba meses preparándome para esto. Años, en realidad. Lo que no sabían era que mientras ellos pensaban que me tenían acorralada, yo ya había empezado a levantar el muro por el que escaparía. Me llamo Verónica, tengo 57 años, y esta es la historia de cómo me quisieron exprimir una última vez y no les salió como esperaban. A la mañana siguiente me desperté antes de que sonara el despertador, no por ansiedad sino por claridad, como si mi cuerpo supiera que había dejado de ser una pieza más del engranaje y empezara, por fin, a moverse por voluntad propia. Preparé el café sin radio, sin noticias, sin la voz de Pepa Fernández llenando el silencio como hacía cada mañana desde hace años, solo el burbujeo de la cafetera y mi respiración mientras repasaba mentalmente el plan, porque sí, tenía un plan, no improvisado ni vengativo sino quirúrgico, meticuloso, como todo lo que he hecho en mi vida cuando algo realmente importa. Hacía tiempo que venía notando señales, me excluían de reuniones clave, limitaban mi acceso al laboratorio, me pedían que documentara procesos que antes confiaban a mi criterio, incluso me insinuaban que algunas de mis fórmulas eran demasiado complejas para ser escalables, cuando sabían perfectamente que sin esas fórmulas sus nuevos contratos con los polígonos industriales de Zaragoza habrían ido al garete, pero lo que ellos ignoraban era que mis ideas no nacían en CleanLab, nacían en mi casa, en el pequeño laboratorio que monté en el garaje cuando todavía vivía con Gabriel, antes de la separación. Antes de que él dijera que no soportaba más mis obsesiones con los botes, ese espacio se convirtió en mi refugio. En mis noches de insomnio mezclaba componentes, anotaba resultados, grababa vídeos, archivaba materiales comprados con mi dinero. Y fue allí donde perfeccioné las fórmulas que luego recreé en CleanLab para que parecieran nacidas allí, todo legal, todo documentado, y fue ese detalle, ese matiz invisible, el que me dio la llave para salir sin que pudieran tocarme, porque su contrato estipulaba que toda propiedad intelectual desarrollada, durante horas laborables, usando materiales de la empresa, dentro de sus instalaciones, les pertenecía, y lo mío, lo que de verdad valía millones, nació al margen de ese marco. Por eso cuando Clara me puso delante aquel papel con el recorte salarial no me derrumbé, solo confirmé que había llegado el momento. Ese mismo día, tras fichar y hacer como si nada, salí durante la hora de la comida y me reuní con Javier, el abogado de patentes que llevaba 3 meses revisando mis notas, mis grabaciones, mis frascos etiquetados con cinta adhesiva y fechas escritas a mano, todo en orden. Me dijo con voz tranquila, las patentes provisionales ya están registradas, en cuanto me des luz verde iniciamos el proceso completo. Asentí sin mostrar nerviosismo, pero dentro de mí ya no quedaba espacio para el miedo, solo decisión, porque lo que estaba en juego no era solo mi salario, era algo más profundo, era mi nombre, mi dignidad, mi hija, sí, porque tengo una hija, Laura, 29 años con esclerosis múltiple diagnosticada desde los 24, una enfermedad silenciosa que avanza como humedad en las paredes, y cuyos tratamientos se comen medio sueldo aunque la seguridad social cubra una parte. Ellos lo sabían todo. Lo usaron contra mí. Esa familia corporativa de la que hablaba Clara, me envió una planta marchita al hospital cuando Laura estuvo ingresada la última vez, ni una visita, ni una llamada.
Solo una tarjeta firmada por alguien que no sabía ni cómo se escribía su apellido, por eso esto ya no era solo una estrategia, era una obligación moral, y mientras apuraba el café sola en aquel bar de barrio donde Javier me explicó las siguientes fases, supe que el juego había comenzado, pero esta vez las reglas las había puesto yo. La semana siguiente me moví como una sombra entre pasillos que ya no me reconocían, sonreía cuando debía, respondía con cortesía a cada ¿cómo estás?, de compañeros que no sospechaban nada, incluso pedí un par de días más para considerar la oferta de Clara, fingiendo dudas económicas, mencionando los costes del tratamiento de Laura con voz resignada, y ella, con esa dulzura fingida que siempre me ha dado náuseas, me cogió la mano y dijo que entendía perfectamente que valoraban muchísimo mi compromiso, que esperaban sinceramente que pudiera seguir siendo parte de la familia, otra vez esa palabra vacía, mientras mentalmente calculaba cuánto se ahorrarían si yo aceptaba el recorte sin hacer ruido. Lo que no sabían era que ya lo había pactado todo con Bionorte, la competencia directa de Clean Lab. Hablé con su director técnico, Rafael, un tipo con el que coincidí hace años en una jornada de innovación química en Valencia, le presenté mis formulaciones, mis documentos, mi historia, y al terminar su frase fue clara: lo que has creado es brillante y lo que te han hecho es miserable, queremos que vengas con nosotros como directora de investigación, salario base, 120.000 euros más presupuesto propio y equipo de trabajo, 3 veces lo que Clara me ofrecía tras reducirme el sueldo. Acepté sin dudar, pero puse una condición: quería presentar personalmente mis patentes, y que en la nota de prensa sobre mi incorporación se hablara claramente de liderazgo femenino en innovación sostenible. Me dijo que sí, sin titubear, porque en Bionorte, a diferencia de Clean Lab, aún saben reconocer el valor cuando lo tienen delante. Preparé mi movimiento final para el martes siguiente, elegí cuidadosamente mi ropa. Vestido burdeos, sobrio pero firme, el mismo que llevé en la defensa de mi tesis hace casi 3 décadas, me recogí el pelo, me puse los pendientes de perla que heredé de mi madre y me maquillé con calma, no por vanidad, sino como quien se arma. Antes de entrar en combate, Laura me miró desde la puerta del baño y dijo: «Mamá, pareces lista para ganar algo». La besé en la frente y le dije que hoy no era día de guerra, sino de justicia. Al llegar a Clean Lab no me dirigí a mi laboratorio. Fui directa al piso ejecutivo donde Clara y el resto del comité se reunían cada martes. Su asistente intentó frenarme. «Tienen reunión interna», dijo nerviosa. «Esto es interno», respondí sin detenerme. Abrí la puerta sin llamar. 9 rostros giraron al verme, rostros de gente que durante años se benefició de mi trabajo sin dignarse a conocer mi apellido completo. «Verónica», exclamó Clara con falsa sorpresa, «no puedes entrar así». «Esto no tardará», le interrumpí. Saqué un sobre de mi bolso y lo dejé sobre la mesa. «Es un contrato de licencia», dije sin alterar el tono, «para que Clean Lab pueda seguir utilizando mis fórmulas, las que han generado más del 40% de vuestros ingresos anuales». Silencio absoluto. «¿Cómo? En un laboratorio cuando se derrama ácido y nadie respira por miedo, vuestras fórmulas», dijo uno de ellos con tono burlón, «están cubiertas por contrato». «Leí el contrato mejor que vosotros», respondí. «Solo protege las fórmulas desarrolladas dentro de la empresa y durante el horario laboral. Las mías fueron perfeccionadas en mi laboratorio personal, con mis materiales, en mis fines de semana, y tengo pruebas». Puse sobre la mesa un segundo sobre. «Copias de las patentes provisionales ya aceptadas, vídeos, diarios, facturas, todo legal». Clara palideció al abrir la carpeta y ver los nombres de las fórmulas: VL3, OX17 y AquaZ, todas esenciales para sus contratos actuales. El director legal intentó intervenir, pero su voz temblaba. Sabían que no podían ganarme, no sin perderlo todo, porque lo que yo tenía no era solo ciencia, era verdad, y a veces la verdad, cuando se presenta bien vestida, no deja opción. Cuando la sala se vació y solo quedamos Clara y yo, el aire se volvió más denso que nunca, como si incluso el oxígeno se negara a compartir espacio con tanto cinismo. Ella no dijo nada al principio, solo se quedó allí sentada, sosteniendo el documento con la misma cara que ponía cuando le llevaban mal el café, como si esto fuera una simple molestia administrativa. «¿Tienes idea de lo que estás haciendo?», murmuró al fin con una voz más grave, una voz que nunca usaba en público. «Nosotras te dimos una oportunidad cuando nadie más lo hizo, te abrimos la puerta». Me reí, una risa seca, sin alegría. «¿Tú me diste algo?». «Clara, yo os di valor, os di productos que os salvaron de la quiebra, os di noches sin dormir, os di fórmulas que ahora queréis seguir usando gratis mientras me ofrecéis un sueldo que no cubre ni el tratamiento de mi hija». Su rostro se endureció, y por primera vez vi miedo debajo de su maquillaje impecable.
esto es una declaración de guerra, Verónica, dijo entre dientes, no te saldrá gratis, no quiero guerra, respondí, quiero respeto, y si eso os parece ofensivo, el problema no lo tengo. Yo me giré para marcharme, pero antes coloqué mi tarjeta de acceso sobre su mesa. Tenéis hasta el viernes para decidir si queréis licenciar mis fórmulas, si no, el precio sube, no puedes chantajear a la empresa, gritó ella, esto es nuestro, no lo es. Dije en voz baja y tú lo sabes y Beston y Teresa del consejo también, ya les he enviado copia del expediente, en ese momento su rostro cambió por completo, ya no había soberbia, solo la expresión de quien comprende, demasiado tarde. Que el poder se ha deslizado entre los dedos sin que pudiera evitarlo, salí del edificio sin mirar atrás, con paso firme, con el corazón latiendo como un tambor pero sin dudar, sabía que la batalla no había terminado, pero también sabía que, por primera vez en años, estaba peleando en terreno propio. Ese mismo día por la tarde recogí a Laura antes del horario habitual, me miró extrañada, ¿no estabas en el trabajo? Ya no, le dije, ahora tengo uno nuevo, mejor, significa que podemos. ¿Adoptar un perro? Preguntó con una sonrisa de esas que le iluminan hasta los hombros. Creo que sí, respondí, y fue ahí, en ese cruce absurdo entre un despido mal disfrazado y la promesa de una nueva mascota, donde entendí que mi revolución no era venganza, era restitución, y acababa de empezar. 2 días después recibí la llamada del abogado de Clean Lab, un tal Morales que apenas disimulaba la tensión en la voz. Querían discutir los términos del contrato de licencia. Les dije que el precio seguía siendo el mismo por ahora, pero que a partir del lunes aumentaría un 20%, me pidió una reunión presencial, le respondí que ya no tenía nada que hacer en sus oficinas y que si querían mantener sus líneas de producto estables, lo mínimo que podían hacer era respetar mi tiempo. Colgó sin despedirse. Lo siguiente fue un mensaje de voz de Clara, más largo de lo que esperaba, menos agresivo. Esto no tiene por qué terminar mal, Verónica, hay margen para negociar, y ahí fue cuando comprendí que el tablero ya era mío, no porque ella se rindiera, sino porque por fin me hablaba desde un lugar que nunca antes había visitado. La duda, mientras tanto en Bionorte ya habían anunciado públicamente mi incorporación, con foto, cargo, y una frase que aún hoy guardo impresa en mi escritorio. Verónica Sanz, referente en innovación sostenible y liderazgo científico femenino en España. Nunca nadie me había llamado referente, ni siquiera en las entrevistas de evaluación que me hacían cada año como trámite, sin mirar ni uno solo de mis informes. Empecé a construir mi nuevo laboratorio desde cero, materiales, equipo, condiciones de seguridad, me dieron carta blanca, y por primera vez en mi vida sentí lo que era trabajar sin tener que justificar cada decisión a alguien que no sabía ni lo que era un tensioactivo. En paralelo, Laura inició su nuevo tratamiento con un fármaco biológico que, aunque no cubierto por la seguridad social, estaba ahora al alcance de mis posibilidades. Dormía mejor, sonreía más, y volvió a hablar de su tesis pendiente del máster que dejó a medias cuando su salud se torció, y mientras la veía recuperar espacio en su propia vida, yo también iba recuperando el mío, un espacio que nunca me concedieron, que tuve que abrir a codazos. A pesar de los ya no tienes edad para cambiar, a pesar de la aguanta un poco más, a pesar de todo lo que durante años me hizo creer que pedir lo justo era ser conflictiva, Clara firmó el contrato de licencia el viernes a las 5:30 de la tarde, justo antes del cierre. Como quien intenta esconder el trámite entre papeles que no quiere explicar, ese mismo lunes fue relevada de su cargo, oficialmente por reestructuración interna, pero yo sé que Beston y Teresa no le perdonaron el escándalo, ni el riesgo legal ni la prepotencia. Cuando me enteré no brindé, no grité victoria, solo cerré los ojos un instante y pensé, ya era hora. Lo que pasó después fue aún más inesperado, una llamada desde dentro de Clean Lab, voz joven, nerviosa, femenina, me llamo Inés. Soy química junior, estoy llamando por lo que están intentando hacer con tus fórmulas. Me quedé callada, las quieren rehacer, cambiarlas apenas, para evitar pagarte, nos tienen doblando turnos, y cuando alguien mencionó que eso podría ser ilegal, el director dijo que con unos retoques nadie podría demandarlos. Sentí como la rabia se me subía por el estómago, pero hablé con calma. ¿Por qué me lo cuentas? Porque lo que te hicieron estuvo mal. Y porque mi hermana también tiene una enfermedad crónica y sé lo que es ver a alguien intentar sobrevivir con lo mínimo mientras otros te exprimen. Colgué con un nudo en el pecho. Ya no se trataba solo de lo que me habían hecho a mí, ahora tenía nombre, tenía eco, tenía otras voces. Aquella noche no dormí no por miedo, sino por necesidad de pensar. Me senté en la mesa de la cocina con todos mis cuadernos personales, los de verdad,
los que nunca compartí con nadie, donde no solo había fórmulas sino pensamientos, intuiciones, asociaciones entre compuestos que nunca llegué a patentar porque no eran productos cerrados, eran ideas vivas, era mi forma de entender la química, como un lenguaje propio, y ahí comprendí que si querían esquivar mis patentes, lo único que podía hacer era hacerlas irrelevantes no mediante más demandas, sino creando algo nuevo, más grande, algo que no pudieran replicar porque no era solo una fórmula, era un sistema. Al día siguiente pedí una reunión con Rafael y el equipo legal de Bionorte. Expuse mi plan, integrar mis 3 formulaciones registradas en una solución completa para limpieza industrial con bajo consumo hídrico, alta biodegradabilidad y sin residuos persistentes, no una línea de productos, una metodología completa, lo llamé Sistema Integral. Verónica. Rafael me miró en silencio, luego dijo, esto no es solo protección, esto es disrupción. El equipo legal asintió, crear un ecosistema técnico tan sólido que ninguna empresa pueda competir sin adoptar nuestra estructura. Me dieron 3 meses de desarrollo intensivo con equipo propio, recursos ilimitados y libertad total. En paralelo, Laura siguió mejorando, volvió a caminar sin bastón, se apuntó a un curso online de bioética, me hablaba con ilusión, ya no con cansancio, y por dentro yo sentía algo que no recordaba desde hacía mucho, propósito. Cada mañana me levantaba con ganas, no solo para trabajar, sino para demostrarme a mí misma que aún tenía algo que decir, que no era una más, que nunca lo fui. Mi equipo, 3 mujeres y 2 hombres, trabajaba como si estuviéramos a punto de cambiar el mundo, y en cierto modo, lo estábamos haciendo. Al cabo de 12 semanas teníamos listo el primer sistema completo, reducción del consumo de agua en un 60%. Tiempo de limpieza un 40% más rápido, sin generar residuos tóxicos y con un coste de producción competitivo. El primer cliente en probarlo fue una fábrica en Teruel que había dejado de trabajar con CleanLab por falta de innovación. Al ver los resultados firmaron al día siguiente. Ese mismo fin de semana recibí un mensaje de voz de Inés. Hay pánico dentro, los clientes están pidiendo reuniones con vosotros, han congelado contratos con CleanLab esperando ver si pueden migrar, y al final añadió algo que me dejó sin aliento. Clara ha desaparecido del todo y ahora están llamando a consultores externos para ver si pueden salvar lo que queda. Colgué, caminé hasta el salón donde Laura acariciaba a nuestra perra adoptada. Una galga que rescatamos hace un mes, se llamaba Fina, se acurrucó en mis piernas y pensé que todo esto, el caos, el precio, las noches sin dormir, había valido la pena, no por la victoria, sino por haber recordado quién era yo antes de que me hicieran creer que tenía que dar las gracias por sobrevivir. 6 semanas después de lanzar el sistema integral recibimos una propuesta de adquisición, no una cualquiera, venía de CleanLab, o lo que quedaba de ella. El correo llegó firmado por Beston y Teresa, los únicos del consejo que siempre parecieron tener una conciencia a medio despertar. Querían iniciar conversaciones para que Bionorte absorbiera su división de investigación. Ya no podían competir, los clientes se les iban uno tras otro, sus mejores técnicos habían renunciado, y la presión legal por intentar modificar mis fórmulas sin respetar la licencia estaba empezando a cerrarles las puertas que aún les quedaban. Rafael me convocó a todas las reuniones, me escuchaban, me pedían opinión, me hacían caso, y eso, más que el dinero o el título, fue lo que me hizo sentir que estaba donde debía. Tras semanas de negociación se cerró el acuerdo. CleanLab pasaba a ser parte de Bionorte, pero mantenía marca y estructura operativa, con un nuevo liderazgo en I+D, un liderazgo que ahora me correspondía a mí. Cuando lo firmé no temblé, no dudé, simplemente respiré, como si después de tantos años bajo el agua por fin llegara a la superficie. Ese lunes crucé por primera vez el hall de CleanLab como directora, con contrato propio, laboratorio a medida y un equipo elegido por mí. Algunos me miraban con recelo, otros con esperanza, pero yo no vine a vengarme, vine a construir algo mejor. Entré a la sala de reuniones donde estaban los técnicos de ambas divisiones, les miré y dije, lo que pasó antes no lo puedo cambiar, pero sí puedo prometeros una cosa, aquí se va a trabajar con dignidad, con reconocimiento, con justicia. Al terminar, una joven se me acercó, era Inés, me dio un abrazo rápido y dijo, gracias por no olvidarte de nosotras. No supe qué responder, solo le apreté la mano. Días después lancé mi primera iniciativa, un programa de becas internas para investigadores que cuidan familiares dependientes, como yo hice con Laura, como muchas hacen cada día sin decirlo. Y así en silencio fuimos reconstruyendo algo nuevo, más humano, más decente. Un año después, sentada en mi nuevo despacho con vistas al Pilar, miré la foto de Laura con Fina, nuestra galga, y sentí por primera vez en décadas algo que no venía de fuera, ni del reconocimiento, ni del salario, ni siquiera de la victoria. Sentí orgullo, no por haber ganado, sino por no haberme traicionado.
recordé aquel momento en el que Clara me dijo, esto es lo que hay, tienes que adaptarte, y comprendí que lo que había en realidad era una oportunidad para romper el molde. A quien esté escuchando esta historia, le diré una sola cosa: no dejes que te convenzan de que pedir lo justo es demasiado, no aceptes la versión de ti que otros construyen para que no molestes. No temas decir no, porque a veces, la revolución más devastadora no es la que grita, sino la que se levanta, en voz baja, y se niega a desaparecer.